Pues sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la cordial bienvenida a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Pueden seguirnos como Ministerio de Cristo para el Mundo por medio de Facebook y por la plataforma de YouTube como Ministerio de Cristo para el Mundo, para que pues sigamos estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la vida consiste en conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado a esta tierra para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad, para darnos la vida eterna, porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la vida eterna. La palabra Jesucristo quiere decir el Salvador del mundo. La palabra Jesucristo viene de la palabra hebrea Yeshua HaMashiach, que es el Salvador del mundo. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que los nombres en la Biblia hablan del carácter de la persona, porque nosotros vemos que hablan del carácter de la persona, de su manera de ser, todos los nombres. Cuando hablas de un nombre de alguna persona, tú rapidito lo asocias con el carácter de la persona, como es. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el carácter del Salvador, del Redentor del mundo, que dio su vida para el rescate de todos nosotros, de todo el mundo. Para los que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador, claro está. Entonces nosotros hemos visto la fiesta de los panes sin levadura, vimos la fiesta del Pentecostés, vimos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, también es conocida como fiesta de las semanas. ¿Verdad? Es la fiesta que pues sigue después de la fiesta de los panes sin levadura, de la fiesta de las primicias. ¿Por qué es importante conocer las fiestas? Porque la Biblia nos dice que ahí es donde nosotros encontramos todo el ministerio del Señor Jesucristo, desde su crucifixión hasta su regreso como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y culmina con el establecimiento del reino, culmina con la fiesta de los tabernáculos, que quiere decir que cuando nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. De eso nos hablan las fiestas del Señor. No son fiestas judías, no son fiestas que solamente le corresponden al pueblo judío. Son fiestas que nosotros tenemos que año con año recordarlas, porque la Biblia dice que se nos olvidan las cosas. Imagínense si se nos olvidan las cosas. Imagínense si se nos olvidan estas fiestas, porque créanme que un año para hablar de las fiestas, o un mes, o tiempos así definidos, pues no nos alcanza para hablar de toda la profundidad de las fiestas. Y cada año tenemos que recordar, y cada año vemos que las fiestas nos enseñan cosas nuevas que no entendíamos. Entonces nosotros, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta de la importancia de las fiestas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no somos guiados por la palabra de Dios? A veces decimos que somos guiados por el Espíritu, pero eso es una mentira. Son guiados por sus emociones, por sus deseos, por la moda, por las costumbres. Para eso Dios dejó la palabra de Dios, para que no nos desviáramos de nuestro propósito como iglesia, como luz, como la sal de la tierra. Porque nosotros, a través de la Biblia, nos damos cuenta que cuando nos apartamos de la Biblia, terminamos celebrando fiestas que pues no son bíblicas. Y se meten, ¿verdad?, cada vez cosas más del mundo, como por ejemplo Halloween. Hay iglesias que celebran Halloween. En esa fecha es cuando se celebra la fiesta de los cerca de por ahí. Por esas fechas, septiembre, octubre, es la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. Entonces, se están haciendo judíos y todo eso. No estamos haciendo judíos, lo estamos haciendo a la manera de la Biblia. De hecho, los judíos tienen que hacerse a la manera de la Biblia, porque también tienen muchas costumbres del Mishnah y de sus libros que prefieren más las enseñanzas de sus ancianos que de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: vosotros invalidáis mis mandamientos, el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios por sus costumbres. Así son los judíos de ahorita. Ni crean que nos hacemos judíos, ni mucho menos. De hecho, ellos también se tienen que hacer a la manera de la Biblia.
Y nosotros vemos que ¿qué es lo que pasa cuando nos olvidamos de las fiestas de Dios? Pues les digo, terminamos desviándonos. Y ya no sabemos qué hacemos para esa fiesta, y es que todo el mundo hace eso. Pues también hay que meternos también, pero lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no es así. Dios nos dejó un calendario anual, mes con mes, para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que en el reino milenial la Biblia nos dice que vamos a seguir celebrando estas fiestas, vamos a seguir recordando estas fiestas en el reino milenial, porque la Biblia dice que el que no acuda a la fiesta de los tabernáculos cada año, esa nación, si no manda a sus líderes, esa nación no va a haber lluvia, o sea, no va a haber bendición. La lluvia en la Biblia simboliza la bendición de Dios. No va a haber bendición ese año. Entonces, por eso, a través de la palabra de Dios, nos habla que nosotros tenemos que celebrar, ¿verdad? Tenemos que estudiar, escuadriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Pero nosotros, a través del estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que pues definitivamente estábamos muy lejos de las doctrinas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, nosotros vemos que Él cuando estuvo en la tierra, Él obedecía la ley de Dios. Hoy en día no se puede obedecer la ley de Dios. La ley de Dios no salva. Pero la ley de Dios son los estatutos que a nosotros como seres humanos, como seres, como conjunto de personas, como individuos, nos ponen freno. Porque si decimos que la ley de Dios quedó abolida, entonces ¿cómo vamos a vivir? Si la Biblia dice no matarás, cuando dice que la ley de Dios quedó abolida, están hablando de todo eso. Y no saben distinguir la ley de Dios de las leyes ceremoniales, las leyes que son para nosotros como leyes de conducta de los ceremoniales, porque hoy en día no se puede cumplir nada ceremonial. Podemos recordar lo que es lo que estamos haciendo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que nos acordáramos, que recordáramos el ceder de Pascua en su nombre, porque no podemos guardar la ley. Guardar los ritos de la ley, porque no hay templo, porque no hay sumos sacerdotes, porque no hay sacerdotes. Pero eso a nosotros no nos excusa de no recordar la ley de Dios, porque entonces ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir por el amor. ¿El amor a quién? El amor a ti. Si a veces no sabemos ni amar. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que es la que nos guía cómo ver, cómo sentir, cómo oír, cómo sentir, cómo pensar, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. Esa es la ley de Dios. Y hoy en día la ley de Dios, pues nosotros vemos que el ser humano, ¿verdad? Pues no quiere seguirla o escucharla. Y por eso vemos que hay personas que se apartan de Dios, porque es que eso no es popular, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas que no deberían de hacer, a celebrar cosas que no deberían celebrar. Entonces, por eso nosotros vemos, cuando el apóstol Pablo dijo que nadie nos juzgue en días de fiesta, comida, bebida o días de luna, estaba hablando de las fiestas del Señor. Y por eso nosotros vemos que tenemos que recordar las fiestas de Dios para que nuestro crecimiento sea desarrollado espiritualmente y también conozcamos más a Dios a través de la palabra de Dios y entendamos cuál es nuestro propósito en esta tierra, en este momento, y cuál es nuestro propósito después de esta tierra. Entonces, por eso la Biblia nos dice en el libro de Levíticos 23, en capítulo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguen su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá, la gavilla era una canasta con frutos, con semillas de los primeros frutos.
Y el sacerdote, en esa ceremonia que se le llevaba al sacerdote, el sacerdote levantaba la gavilla y la mecía y pronunciaban una oración que decía: así como es este primer fruto, que así sea bendecido el resto de los frutos. Y nosotros sabemos en la palabra de Dios que el que representa los primeros frutos es Cristo, y los siguientes frutos es la iglesia del Señor Jesucristo. Los sacerdotes, cuando hacían esta oración, no sabían, ¿verdad? De hecho, todavía no saben los judíos. Algunos sí ya reconocieron a Cristo, pero en aquel tiempo no sabían lo que decían. Ellos decían: así como es este fruto, que así sea el resto de bendecido. O sea, que así como es Cristo, que así sea la iglesia del Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para bendición. Y eso lo hacían después del primer día, después de los panes sin levadura, después de la Pascua, el primer día de la semana. ¿Por qué aquí dice el primer día de la semana, después del día de reposo? Porque es el primer día de la semana. El día de reposo aquí nos habla de un sábado, de un séptimo día. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios, un día, un Shabbat, o un día de reposo, un Shabbat puede, o sea, un Shabbat puede caer en cualquier día de la semana. ¿Por qué se llama Shabbat? Se llama día de reposo. El fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, se puede celebrar un martes, un miércoles, un jueves, puede caer en el calendario. Y aunque caiga el martes o miércoles, ese día se considera como Shabbat, como día de descanso. Está el otro Shabbat, que es el séptimo día, que es el séptimo día, que es día de descanso, que es el sábado que conocemos. Pero si una fiesta del Señor cae entre semana, los judíos obligatoriamente tenían que descansar ese día y celebrar esa fiesta. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros como gentiles no entendíamos muchas veces de qué hablaba el Señor con el Shabbat. Pensábamos que los únicos Shabbat que habían eran los sábados. No. Hay Shabbat, hay días de reposo, que es lo que significa el Shabbat, quiere decir reposo. Hay días de reposo que caían el martes y descansaban el martes. Y también tenían que descansar el sábado. Entonces, ¿por qué? Porque eran fiestas muy importantes para Dios. Y era orden para los israelitas. Hoy en día nosotros, pues, no nos acatamos al 100% a las fiestas, porque no podemos cumplirlas, pero eso no nos extingue, no nos excusa de que no las recordemos. Cuando venga el Señor Jesucristo y establezca su reino, sí lo vamos a guardar tal cual. Por eso se va a llamar la ley. Y la ley de Dios va a ser establecida, va a ser la ley va a ser puesta, y Dios va a regir las naciones con vara de hierro. O sea que va a ser por la buena o por la mala, se va a cumplir la ley. Y nosotros, los que ya estamos en esta era, pues sabemos que la ley de Dios es muy importante en estos tiempos. Es vital. ¿Por qué? Porque miren cómo el mundo está en agonía, está agonizando, está muriendo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, los moradores de la tierra, pues, ¿verdad? Ya estamos destruyendo el mundo, así de fácil. Con las guerras y todo eso, rumores de guerras y tantas cosas. Todo se está acomodando para la llegada del anticristo. Porque el anticristo va a controlar al mundo a través de la economía y a través de resolver todo este alboroto de guerras que hay ahorita. El anticristo, la manera de la que va controlando al mundo, la iglesia no, va a ser a través de la economía. La Biblia dice que va a que un denario por una medida de trigo, o sea, todo un sueldo como por medio kilo de trigo o 1 kilo de trigo, todo el sueldo de un día. Porque eso era lo que costaba, eso era lo que valía un denario, todo el trabajo de un día.
Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que todo se está acomodando, porque la Biblia habla de que va a venir el anticristo. La Biblia dice que no va a llegar sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía, Dios mío, está en su pleno apogeo. Las iglesias se están quedando vacías. Pero el tiempo de los gentiles se está acabando. Así de fácil. Y los que van a entrar en acción después de todo eso, cuando aparezca el anticristo, pues van a ser los judíos también, bueno, algunos judíos. Pero el tiempo de la iglesia gentil ya se está agotando. Y lo vemos en las iglesias, se están quedando vacías, están, pues sí, desapareciendo. En Europa dice que las iglesias ya no hay iglesias, están vendiendo los terrenos para, o los edificios para otra cosa, gimnasios, bibliotecas y todas esas cosas. Porque la iglesia ya no quiere, el mundo, el ser humano ya no quiere oír de Dios. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Eso pónganlo hasta en sus puertas, de eso te lo vamos a poner, en nuestras paredes, pongan eso. Porque ese es el peligro más grande que corremos como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, que eso era lo que hacían el primer día de la semana. Él, después de un sábado, tenía que hacerlo. Y era lo que hacían los sacerdotes, bendiciéndola, dando gracias por la cosecha en los primeros frutos, y en oración mecida, ¿verdad? Le hacían así, decían, Señor, que todos los demás cosechas sean como estos frutos. O sea, que la iglesia se pareciera a Cristo. Los judíos no lo entendían, los judíos no sabían de qué se estaba hablando. El libro de Proverbios también nos habla, ¿verdad?, de los primeros frutos para el Señor, todo eso. Todo el Antiguo Pacto nos habla de que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y darle, ¿verdad?, de nuestra cosecha para que Dios nos bendiga. Y pedirle a Dios que todo lo que nosotros ofrezcamos a Dios sea bendecido para Dios. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Hablando, ¿verdad?, de los primeros frutos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el que produce la sombra del Antiguo Pacto. El Señor Jesucristo, todo eso que nosotros estamos diciendo de los primeros frutos, de que movían la gavilla y todo eso, bueno, eso lo que estaba refiriendo, lo que estaba hablando, era lo que el Señor Jesucristo representaba en su ministerio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucitó, déjenme rapidito, ¿verdad?, antes de que se me olvide. Cuando María Magdalena, cuando el Señor Jesucristo le dijo, no me toques porque todavía no soy a mis padres, él tenía que llevar presentarse como primeros frutos al Padre. Y la Biblia dice que, ¿verdad?, tiene uno que estar bien delante de Dios como sumo sacerdote, sin pecado ni nada de esas cosas. Entonces, cuando él subió al Padre y regresó y le dijo, ve y diga a Pedro que, ¿verdad?, que se levante, que no se preocupe, que todavía hay vida y eso, bueno. Después de eso, el Señor Jesucristo, nosotros vemos que ya después sí lo podían tocar. Porque cuando resucitó el Señor Jesucristo, el primer día de la semana, como primeros frutos, como lo dice aquí. Y después del sábado, del Shabbat, el sábado, el primer día de la semana, después del sábado, tiene que presentar el sacerdote, la congregación, la iglesia, los judíos, ¿verdad?, presentar la ofrenda de primeros frutos. Sí, después del primer día de los panes sin levadura. Yo sé que tenemos que ir más despacio, porque créanme que hasta cuando uno estudia esto es un poquito, pero miren, la Pascua comienza con los primeros, con el primer día de los panes sin levadura. Pero entonces nosotros vemos en la palabra, es el ceder de Pascua, el ceder. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que a veces nosotros asociamos la cena del Señor
con el sacrificio del Cordero Pascual. Y no es así. El 14 del mes, vemos en la palabra de Dios que ese día es cuando se sacrificaba el Cordero. El 15 es cuando se celebra el primer día de los panes sin levadura, el primer día de la Pascua, cuando se come el ceder de Pascua, o como le llaman la Santa Cena, que ni es cena ni nada de eso. Es que de verdad que sí, hay un muy mal entendido en todo esto, que para hablar de esto otra vez uno tiene que explicar todo. Entonces, por ejemplo, ese día, el primer día de la semana, después del primer día de los panes sin levadura, al otro día, no tiene que ser, al otro día cae el primer día de la semana, tiene que ser, pero no tiene que ser el otro, tiene que ser el primer día de la semana. Puede ser que el primer día de los panes sin levadura cayó el viernes, pues tienes que esperar hasta el primer día de la semana para que presentes tu ofrenda de primeros frutos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo por eso se presentó delante de María, de esta mujer, y le dijo: mujer, no me toques, que tengo que ir a presentarme el primer pan con los primeros frutos, que era Él en los primeros frutos delante de Dios. Entonces, eso es de lo que nos habla la fiesta de los primeros frutos. Eso era lo que el Señor Jesucristo tenía que venir aquí a cumplir. Y son eventos tan importantísimos, súper importantes, que a veces como iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo del Señor Jesucristo, pues los desconocemos o los pasamos pues desapercibidos, no nos damos cuenta de ellos, los pasamos por alto. Y eso es lo que el Señor Jesucristo en su ministerio vino a cumplir. Por eso decía, ¿verdad?, que si no le creemos por los milagros y todo eso, que le crean por sus obras. Si no le creen por lo que dice, por lo que hace y todo eso, créanle por sus obras, porque Él vino a cumplir estas fiestas, porque ya estaban escritas que tenían que ser así, tal cual. Y Él vino a cumplir todo perfectamente. Después de esta fiesta son 7 semanas, después de los panes sin levadura, que son 7 días. Vemos a Cristo caminando al camino de Maús, y vemos que Él entró y Él, verdad, no lo conocieron, y Él siguió partiendo el pan, porque el día importante de la Pascua pues era el primer día, era donde se comía el ceder, y todo eso, cuando los demás son 7 días sin panes sin levadura. Los judíos, un día o 2 días antes de comenzar los panes sin levadura, limpiaban toda su casa, como lo estuvimos viendo la otra vez, para que no hubiera levadura en su casa. ¿Por qué? Porque ellos eran tan estrictos y se conocían a sí mismos que ellos sabían que si dejaban un pan con levadura podían caer en la tentación de comer ese pan sin levadura. Entonces dejaban sin levadura sus hogares para que no cayeran en la tentación y comieran el pan con levadura. Solamente había pan sin levadura. Y eso nos habla, ¿verdad?, de que ya cuando llegó la Pascua, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que ya no había pan con levadura. Y ya el Cordero Pascual, que fue sacrificado un día antes del primer día de los panes sin levadura, ya estaba en los hogares, porque lo tenían que sacrificar en el templo para que llevaran la carne a los hogares. No era de que lo sacrificaban ahí en su casa, no. Entonces son cosas y detalles que pues nosotros tenemos año con año que recordar, tenemos año con año que familiarizarnos con esto, porque esto, la Biblia nos dice que esto se va a seguir haciendo, y vamos a llegar ahí y no vamos a saber ni qué ni nada. Vamos a llegar ahí y querer celebrar el ceder de Pascua como la cena, la última, la Santa Cena, como le llaman. Ese es un ritual que pues viene de la iglesia romana. ¿Qué quieren que les diga? Pues de ahí viene. Y ellos representan a la hostia, o sin la hostia,
porque lo representa. Dicen que es el Espíritu Santo y no sé qué, o no sé qué será eso, o que es el cuerpo de Cristo, pero eso representa al dios egipcio Api, porque el dios Api se representa con un disco, porque arriba de los cuernos del becerro de oro había un disco que representaba al sol, ¿verdad? Entonces son detalles que, pues oigan, uno no tiene que ser muy sabio, solo está en Wikipedia todos esos detalles. Entonces vemos en la palabra de Dios que el ceder de Pascua, pero bueno, ya está aquí como la Biblia nos lo explica. Vemos el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, sobre todo el de Marcos, cómo el Señor Jesucristo toma 2 copas, no una, 2, las últimas 2 copas. La copa de la alabanza y la copa de la redención del nuevo pacto. Entonces, por eso nosotros vemos que, escuadriñando las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y vamos a poder entender. No es fácil porque definitivamente uno tiene que estudiar, y poco a poco vamos a ir familiarizándonos con todo esto, porque ¿cuánto tiempo tenemos estudiando esto? Los judíos lo saben desde niños. A ver, ¿qué fiesta de tu pueblo sabes? Te garantizo que esa no se nos olvida. Hasta la comida que comemos, no se nos olvida. No se nos olvida la costumbre que teníamos cuando había fiesta en el pueblo, en nuestro pueblo. ¿Verdad? No sé, bueno, pues así son los judíos con las fiestas de Dios. Nosotros, como gentiles, ahora apenas estamos entrando a conocer esos detalles que tenemos que escuadriñarlos, y por eso es importante estudiarlos cada año para ir familiarizándonos con todas estas cosas, porque como les digo siempre, ¿cómo vamos a vivir en el reino? No sé, ¿cómo no? Pues lee la Biblia y vas a darte cuenta cómo. Pues como Dios quiera, como Elí, que le dijeron, ¿verdad? Oigan, Elí, ponte. Y dijo, no, pues lo que Dios quiera. No, ¿cómo que ahora pues tenemos nosotros que prepararnos? ¿Por qué? Porque esta vida es finita. Esta vida no va a durar mucho. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo representa el fruto de las primicias, ¿verdad? Las primicias. Esto es lo que representa las primicias. Las primicias del reino de Dios. ¿Verdad? Como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y pues sí, y es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Le están haciendo judíos, no nos estamos haciendo judíos, y vuelvo a decir, díganle a los judíos que se hagan a la manera de la Biblia, de la Torá, no a la manera de los antiguos, de los ancianos y de toda esa gente. Ellos saben que tienen que convertirse y hacerse a la manera de la Biblia, ¿verdad? Porque luego si están haciendo judíos, no, es que ni ellos obedecen la Biblia. Nosotros estamos haciendo la manera de la Biblia, estamos estudiando la Biblia a la manera de la Biblia, no a la manera de nadie, de ningunos ancianos, ni nada de eso, del Mishnah y todas esas tradiciones que ellos tienen, que el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Y verdad, y no solamente los judíos, muchos. Porque tan solo les digo, con celebrar el ceder de Pascua, ¿nos va a condenar Dios por eso? No les va a condenar Dios, pero su crecimiento espiritual en el reino solo Dios sabe, ¿verdad? Porque en el reino va a haber niveles, va a haber responsabilidades, dependiendo de su esfuerzo en conocer a Dios. No en otra cosa, conocer a Dios. Porque ¿para qué queremos tener miles de personas y que sean neófitas? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que es el conocimiento de Dios. Como nosotros vemos que en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de Dios, pues va a ser contado. Porque traer gente, eso es fácil. Yo cuando andaba en el mundo, no me juntaba un montón de gente. Pero para lo malo y para divertirnos, es fácil traer gente.
fácil enseñar lo que les gusta, fácil, ¿verdad? Pero para Dios, ahí es donde está lo bueno. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra, pues, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a Romanos 11:16. Y dice la palabra de Dios: y las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, ahora que estamos leyendo este versículo, podemos entender de lo que está hablando en el antiguo pacto y lo que está hablando el Señor Jesucristo en su obra en la cruz, en cómo Él fue las primicias del reino. Entonces nosotros vemos, dice el 15, porque si tú es, bueno, verdad, si aquí nos habla de la salvación de los gentiles. Vamos a leerlo desde el 11. Digo pues, ha tropezado los israelitas para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Como decía mi esposa, nosotros, Israel del 2026, Israel del tiempo del Señor Jesucristo, la Biblia en Gálatas lo llama que es Agar, la esclava. ¿Por qué? Porque ellos están bajo esclavitud. No solamente del pecado, sino porque tienen su confianza en las naciones. Nosotros somos el verdadero Israel. Nosotros somos el verdadero, no pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Un poquito más cerca de Dios. Entonces, por eso nosotros entendemos que tanto los judíos del 2026 como los gentiles del mundo tienen que convertirse a Cristo. Nada de que están haciendo hacia judíos. No nos vamos a hacer judíos porque ellos tampoco obedecen la ley de Dios. Tenemos que entender eso. No, es que la Biblia dice que maldiga a Israel y esas cosas, la promesa de Abraham. Claro, pero es que no estamos maldiciendo a Israel, al contrario, lo bendecimos, y lo bendecimos con la verdad. Y oramos por Israel, por la paz de Israel, porque es el pueblo de Dios. Y ahí es donde se van a cumplir las profecías. Pero no podemos excusarles de sus pecados y sus maldades. ¿Por qué Dios castigaba a Israel? ¿Porque era bueno? ¿Por qué Dios va a castigar a Israel en los últimos tiempos? ¿Porque era bueno? No, se le llama Sodoma, se le llama Egipto en el libro del Apocalipsis. Porque Israel tiene que arrepentirse, igual que todo el mundo, y aceptar a Cristo como su Salvador. Porque a través del Señor Jesucristo nosotros vamos a cumplir la ley. Y ellos, pues sin Cristo no van a cumplir la ley. Hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo, como ya les dijimos, y hay otros como Nicodemo que no lo dicen abiertamente, pero reconocen a Cristo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, por las redes sociales y porque hay muchos judíos mesiánicos. Entonces, por eso nosotros oramos por Israel, oramos por nuestros hermanos. Claro, la salvación vino de los judíos. Hoy en día conocemos estos misterios que estamos aprendiendo por los judíos que se convierten a Cristo, no porque nosotros como gentiles seamos bien inteligentes. Nosotros nos dieron el Evangelio y hicimos ridiculeces con el Evangelio. Blasfemamos el nombre de Cristo. Ahí están los movimientos, ¿verdad?, de los poderosos y todo eso, de que reciben la unción, que la prosperidad, que bueno, tantas cosas que pues van por la ignorancia. Viene nuevamente por la misericordia de Dios, levanta judíos, israelitas, que acepten a Cristo, y ellos son los que nos están enseñando. Y nosotros con un corazón humilde y sincero hoy escuchamos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, hay que escuchar de todo, tomar lo bueno y desechar lo malo, estudiando la palabra de Dios, claro está, y siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos aquí dice: y si su transgresión es riqueza del mundo, hizo de perfección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque vosotros, hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Bueno, miren, el apóstol Pablo, yo sé que se llama el apóstol de los gentiles, definitivamente no se duda eso.
Pero el apóstol Pablo, nosotros vemos que pues, a lo mejor fue el primero, pero nosotros vemos a Pedro, a todos los demás, a quienes predicaron ya después de que salieron de Egipto, de Israel, a los gentiles. De hecho, los apóstoles tenían un mandamiento para todas las naciones, para todos los gentiles. Entonces nosotros, ¿verdad? Por eso es un detalle que tenemos que ver. El único que comenzó fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vemos que predicó en Atenas, predicó en contra de los dioses romanos, en contra de la mitología romana y todos esos dioses falsos. Porque el apóstol Pablo estaba estudiado, ¿verdad? Y aún así, el apóstol Pablo dijo, es que yo no me quiero presentar como erudito, sino yo vengo a predicar a Cristo, porque él se dio cuenta que cuando predicaba de esa manera a los atenienses, pues ni le oían, decían, pues sí, ¿verdad? Otro día, o no le hacían caso. Entonces, por eso él predicó a Cristo, predicaba a Cristo, y ese crucificado, porque en la cruz se llevó el evento, el acontecimiento más grande para la humanidad, que es la redención, la salvación de nuestros pecados. A veces no entendemos que nosotros estábamos en pecados, en delitos, estábamos condenados a la condenación eterna. Y nosotros, bueno, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo se le llama, dice, porque si su excusa dice, si las primicias son santas, también es la mesa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, pues si alguno de las ramas fuere desgastada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz, y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. ¿Por qué Dios habla aquí de esto? Miren, yo no había oído en mi corto tiempo de conocer el Evangelio, pero dicen que hay personas, creo que hay hasta concilios, iglesias, que dicen que ya Israel no tiene nada que ver en el mundo o en las profecías. Eso lo dicen. Yo cuando escuché eso, que hasta creo que está en universidades cristianas enseñaba eso, yo dije en mí, ¿verdad? Yo dije, ¿pero qué no han leído la Biblia? ¿Cómo vas a enseñar una tontería de esa en una universidad? Digo, porque la Biblia está traducida a nuestros idiomas. Solamente falta con leer la Biblia y esa tontería se cae al piso. Israel tiene mucha importancia en estos tiempos, mucha. Que nosotros vemos que cuando Israel se mete en guerra desestabiliza todo el mundo. Miren la gasolina, el diésel, Dios mío, el diésel casi llega a $6. Yo el día después se me cae la boca hasta el piso, ¿verdad? Y pues no, bueno, pero bueno, desestabiliza todo Israel. Ahora en Israel, lean el Antiguo Pacto. Israel siempre estuvo infiltrado, bueno, no siempre, casi siempre estuvo infiltrado por traidores. Vemos al rey Acab, vemos al rey Saúl, vemos a Jezabel, bueno, toda esa gente, a los reyes estos que hasta mataban a sus hermanos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que a veces no es que todos son buenos y eso, ¿verdad? Es que todos los israelitas son buenos, es un chiste, ¿verdad? No es un chiste, es una realidad. Dice un historiador, dice que todos pensamos que los israelitas son buenos, y de ese historiador se ríe, ¿no? Y dice, pero es como si nosotros dijéramos, es que todos los mexicanos son bien honestos. En México no hay corrupción. ¿Qué es lo que pasa si tú le dices eso a un mexicano? Te suelta una carcajada. Porque nosotros conocemos a nuestra gente, pero con el pueblo de Dios, con los pecados de los líderes del pueblo de Israel, nos cegamos. No, es que todos son buenos, es el pueblo de Dios. Es que... y nos cegamos. Y se nos olvida lo que el Antiguo Pacto dijo. El Antiguo Pacto, porque Dios les mandaba a sus profetas. ¿Quién mataba a los profetas? El pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Jeremías? El pueblo de Dios se burlaba, le decía que era que no hablaba por Dios, que era un falso. ¿Quién le decía a Jeremías que era falso? ¿Los romanos?
Los griegos, su pueblo. Pero les digo, es que como es judío es honesto. No lo diferencia en nada a otro ser humano. Somos seres humanos débiles. Pero a veces, ¿verdad?, queremos endiosar a las personas. No tenemos que ser. Oramos por Israel, definitivamente. Oramos por Israel. Israel tiene mucho que ver. Y es el pueblo de Dios. Y ahí Dios va a cumplir todas sus últimas profecías. Oramos por ellos, pero también tenemos que estar abiertos. Y esperar el reino de Dios. No es que yo me voy con es que yo voy con aquel país, y yo pienso que y es que este presidente lo puso Dios, aunque haya sido un abusador de niños, y aunque haya sido un ladrón y que mate a sus soldados. Dios mío, ¿cómo se ciega? ¿Qué no ven lo que hizo Saúl? ¿Qué no ven lo que hizo acá? ¿Qué no ven lo que hizo los hijos de Salomón hasta Salomón? Bueno, a veces, ¿verdad? Les digo que no, tenemos que despertar y leer la Biblia, lo que la Biblia dice, desde el Antiguo Pacto hasta el Génesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, perdón. Tenemos que leer toda la Biblia para que no terminemos con, es que todo es amor, con un amor falso, un amor cobarde, un amor que pues a lo mejor porque no se sabe, ¿verdad? Pero parece que es para la palabra de Dios. El Señor Jesucristo las primicias. Nosotros somos injertados a Dios, como el pueblo de Israel lo va a volver a hacer. Y no tenemos que burlarnos por ellos. Tenemos que orar por ellos, pero tampoco tenemos que tolerarles o pasarles sus pecados. No, claro que no. No, porque, oigan, ¿qué no han leído la Biblia? Los ejércitos del rey David están peleando allá en el Medio Oriente. ¿Qué pasaba cuando pecaban? ¿Qué pasaba cuando estaban desobedientes a Dios? Eran vencidos, eran derrotados. ¿Qué pasaba cuando pues sí, ¿verdad?, había líderes que guiaban como el rey David? No, eran ganadores. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? No, es que tenemos a Dios, tráiganse el arca, ¿verdad? Porque ahorita van a ver que aquí mi chicharrón estrena. Y hasta el arca se robaron los filisteos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues es que andaban mal. El pueblo de Dios andaba mal. Hasta que llegó Samuel. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esa realidad. Si Dios está juzgando a Israel o lo va a juzgar, pues es por algo. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en nada ni en nadie más que en Cristo, en el reino de Dios, que es el que pues va a venir. Va a venir, ¿verdad? Y no ahí estar pues siguiendo callado, ¿verdad? Por lo que les digo de nuestra. Bueno, ya más adelante aquí nos habla del pueblo de Israel, lo que estamos diciendo. No se jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama, diría, fueron desgajadas porque yo fui injertado. ¿Ven? Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ya lo que explicábamos, ahí habla de que si tú decís a la hermana, dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Con las ramas, Israel. Pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, igual que Israel, si Israel vuelve a Dios. ¿Verdad? Es lo que tenemos que predicar. No es que, qué bueno que todo lo que hace. No, eso no se llama, eso no es amor. Díganle, oigan, arrepiéntanse. No, es que me van a decir que soy no sé qué. Pues es que se tienen que arrepentir. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se arrepintiere, se apartara de sus malos caminos, orare, entonces, ¿verdad? El Señor Jesucristo irá desde los cielos y sanará su tierra. Pero ahí estamos solapando ahí, sí, qué bueno, ese pueblo de Dios. Matar a las niñas es la voluntad de Dios, no es cierto. Tenemos nosotros que despertar a esta realidad y ver en qué estamos. Porque ¿de cuál pueblo de Dios está hablando aquí? Pues de ese pueblo de Dios que está allá.
Dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿por qué? ¿Por qué habla de su propio olivo? Porque el Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá, de ellos. Él no era mexicano, ni mucho menos. Ni María tampoco era mexicana. Es que se apareció en este Tepeyac. No, esa no era María. Bueno, entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es la rama. Vamos a 1 Corintios 15. Ay, Dios mío, 1 Corintios 15, 20. Es que luego a veces, bueno, no, vamos a 1 Corintios 15, 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Miren, aquí dice primero Cristo, ¿verdad? Lo que dijimos, que el Señor, que los demás frutos sean como este fruto. Luego dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿verdad? O sea, luego pues sí, todos los que, pues ahí lo dice bien claro, todos los que son de Cristo. Entonces, ¿verdad? Diciendo, Padre, ¿verdad? Representando a Cristo, que todos sean bendición o sean bendecidos como estas primicias, como el Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que estar orando, estar pidiéndole a Dios. Y aquí es donde nos habla de la resurrección de los muertos. Porque a veces, pues sí, no tenemos ni idea de qué es lo que hay después de esta vida. Es que esta vida solamente es finita. Tenemos que entender que nosotros, este cuerpo tiene una tendencia a ir en contra de lo que Dios pide. Dios te dice no robarás si uno quiere robar. Dios te dice no mentirás si uno quiere mentir. Dios dice no matarás, y bueno, hay un montón de gente quitándole la vida a otros como si fueran dioses. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que entender nuestra naturaleza. Este cuerpo solamente es algo que se desgasta. El realmente tú, el realmente yo, el realmente que nosotros somos es el que está en el Espíritu. Que la Biblia dice que a través de la palabra de Dios, día con día se rejuvenece. Por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es la vida. Entonces, por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice que Él es las primicias. El 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Miren, ¿por qué habla de que el Señor Jesucristo son primicias? Porque el Señor Jesucristo resucitó para ya no volver a morir en este cuerpo. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, como el discípulo de Elías, Eliseo, resucitó al hijo de la viuda. Vemos cómo el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Vemos cómo alguien cayó encima de los huesos de Eliseo y resucitó. Vemos que hubo resurrecciones cuando el Señor Jesucristo resucitó. Pero todas esas resurrecciones volvieron a morir. La hija de Jairo creció, se casó, no tuvo hijos, ¿verdad? Si no se cuidó, bueno, todo eso. La hija de Jairo volvió a morir. El Señor Jesucristo es las primicias para ya no morir. Porque el Señor Jesucristo nos va a dar un cuerpo glorificado, como el que estábamos viendo hace rato, el cual va a ser creado para la vida eterna. No va a tener corrupción, o sea, no se va a hacer viejo, en pocas palabras. El que se cansa a veces es la carne, y a veces la carne nos gana y ya nos sentimos a veces cansados del camino, como dice la canción.
Pero tenemos que recuperar fuerzas en Dios, porque el verdadero tú no es este es algo que se va a acabar, definitivamente se va a acabar. Lo cuidamos, pues sí lo cuidamos, o lo tratamos de cuidar, y uno se quiere ver bien, pues claro, pero el verdadero, pero se va a acabar. No vas a llegar ni a 100 años cuando ya vas a estar encorvado. A lo mejor a los 80 ya tu espalda vas a caminar hasta con un caminador, por más que lo cuides. Pero tal vez si pasas a los 120, pues ya ahí no pasas. Entonces vemos, ¿verdad?, que tenemos que entender esa realidad. El Señor Jesucristo resucitó para que nosotros también fuéramos las primicias de Cristo. Y nosotros vemos que tenemos que, vamos a Santiago 1:18, tenemos nosotros que entender esos misterios, porque a veces no sabemos ni para qué vivimos. Y a veces hasta que, ¿verdad?, ahí cantamos, y la vida no vale nada. Si no valiera nada, el Señor Jesucristo no daría su vida por nosotros. La vida vale mucho. La vida eterna le costó a Cristo su sangre en la cruz, humillación y bueno, y muchas cosas feas. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. Las primicias que hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Las primicias, el Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Las gavillas, Señor, bendice estas primicias, Padre, que el resto de los frutos sean como esta primicia. Padre, bendice, Señor, a tu Hijo, te damos gracias por él. Señor, que la iglesia sea como Cristo. Eso es lo que oran en la fiesta de las primicias. Los judíos no lo entienden, pero pues ya nosotros sí. O aquí nos queremos parecer, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que aquí el Señor, aquí Dios, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es de que nosotros somos renacidos? Por lo que nosotros, de verdad, definitivamente, si mucha gente está en peligro, oigan, lean la Biblia. Pues aquí se está siendo alimentado. ¿Cómo viven sus vidas? Es que no vamos a, claro que no vamos a cambiar, pero vamos a depender vamos a depender mucho de nosotros mismos. Porque este cuerpo que si le damos rienda suelta, Dios mío, usted también, sí. Y a veces la carne se baja y híjole, y hace cosas y ya luego se arrepiente y dice, Dios mío, ¿por qué pensé tanto aquí? ¿Por qué sentí eso? Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a Apocalipsis 14, podemos aquí seguir leyendo un poquito más, pero vamos a Apocalipsis 14 del 4 al 5. Bueno, dice la palabra 14 del 4 al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Miren, aquí dice que no fueron contaminados con mujer. Oigan, es que el matrimonio no es pecado. Aquí está hablando de que no eran idólatras, de que dejamos la idolatría y solamente nuestra comunión, solamente nuestra fe, nuestra esperanza está en Cristo. No está hablando aquí de las mujeres, no, Él está hablando de la idolatría. ¿Por qué lo decimos eso? Porque el original dice eso. Ya esta verdad fue traducida y eso, no está hablando de las mujeres. El matrimonio no es pecado. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que es de lo que está hablando. Dice que son primicias del Señor Jesucristo. Y aquí habla, ¿verdad?, de los 144,000 y todo eso, pero realmente pues ahí es de toda tribu y lengua y nación. Y bueno, todo eso porque en la iglesia, porque en la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas. Y cada una, ¿verdad?, pues representa la tribu de los 12 hijos de Jacob. Y tenemos que entrar por una puerta. ¿Por cuál puerta vas a entrar? Yo en lo personal, yo pienso que vamos a entrar por la puerta de Judá. ¿Saben por qué?
porque el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, pues la cabeza necesita un cuerpo, y ese cuerpo, si la cabeza viene de la tribu de Judá, pues oigan, ¿verdad? No es lo que yo pienso, no sé, ya el día que estemos allá, bueno, pues ya, allá nos veremos, pero que entramos a la Nueva Jerusalén, después del milenio, después de esta era corrompida, pues sí entramos, entramos porque entramos. Entonces, por eso nosotros vemos, pues sí hablamos de María Magdalena y todo eso, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso el Señor Jesucristo, por eso es muy importante conocer las fiestas del Señor Jesucristo, porque Dios, cada año, cada vez que pasa, Dios nos enseña cosas nuevas. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la primogenitura. Miren, aquí habla de lo que estábamos diciendo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El primogénito, el primogénito es las primicias, ¿verdad? De todo, dice las primicias, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Casi nada, ¿verdad? Esos ángeles poderosos que habla la Biblia fueron creados por Él, por Cristo. El Señor Jesucristo fue el que creó a Adán. Él era el que estaba caminando con Adán, el que tenía, ¿verdad?, esa relación personal, cercana con esta pareja. Era el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que al Padre no hay quien vea a Dios y viva. Los serafines, que son los más, ¿verdad?, que están cerca de Dios, tienen 6 alas. 2 para que cubran sus pies, 2 para que vuelen y 2 para que cubran su rostro. Porque delante de la presencia de Dios, pues ya dijimos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el que creó todas las cosas es Cristo. Él es su creador. Yo creí que venía del chango. No vienes del chango, ya no te comportes como chango. ¿Por qué las universidades de los niños se comportan los niños? El mundo se comporta mal. Bueno, pues es que eso le enseñan en las universidades, y luego están los muchachos ahí con rifles, ahí haciendo cosas increíbles, horribles. Y ya, ¿verdad?, entran en guerra. Y es que venimos del chango. Sí, pues es lo que el diablo quiere que crean, para que actuemos con un instinto animal. No, nosotros no venimos del chango, nosotros venimos de Dios. Él es el que te hizo. Ya no le busques más, o si quieres buscarle, búscale, pero todo te va a llevar a Dios. Desde los átomos hasta las moléculas, hasta la vista, los colores. Dios mío, hay personas daltónicas que nunca jamás en su vida han visto el color rojo y nunca lo van a ver. El color rojo lo ven como medio verde. Son cosas impresionantes que tiene nuestro cuerpo, y a pesar de que está en pecado. ¿Y quién fue el que nos creó? Fue Dios. El que nos creó. Es Dios el que creó todas las cosas. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, cuando entendemos eso, tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios y decirle: Padre, sabes que estoy malito, hermano, ayúdame. Señor, necesito de ti, necesito de tu misericordia, necesito de tu amor, necesito de tu compasión. Ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Qué le pedimos a Dios? Dame un carro, dame una mansión, o no sé qué cosa le pidan, ¿verdad? Pero no, tenemos nosotros que pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios, pues sí, sobre todo sabiduría, porque ya de ahí se deriva todo lo demás. Sabiduría, porque la sabiduría no es el conocimiento, la sabiduría es obedecer a Dios, que Dios nos ayude a obedecer lo que Dios nos manda, porque eso es la lucha que vamos a tener, Dios mío, hasta que nos vayamos, hasta que este cuerpo pues ya termine abajo de la tierra.
porque no podemos separarnos tampoco de este cuerpo. Es que me voy a trasplantar mi cerebro a un chip y cosas que vemos en las películas. Es que no va a ser eso. Y igual si se puede traspasar esas cosas como en las películas, tú ya vas a estar muerto, el que va a tomar el otro cuerpo va a ser un clon, yo no sé si se llega a eso, pero eso son ciencia ficción. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, dice Hechos 26-23, dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, ¿verdad? Habla de la primicia de los que estuvimos hablando hace rato, que tenía que ser las primicias de todos nosotros. Entonces, por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque la fiesta de las primicias nos hablan del antiguo pacto, nos hablan de este acontecimiento que nosotros estamos viendo. Entonces, por eso, ¿verdad?, le damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace, y por eso tenemos que seguir aprendiendo pues cosas nuevas de Dios, porque les digo, la Biblia definitivamente Dios nos deja muchas cosas en su palabra para que podamos seguir creciendo y desarrollando nuestro yo nosotros, el espiritual, el que es eterno, el que va a durar pues por los siglos de los siglos, como la Biblia dice. Entonces, ¿verdad? Bueno, pues le damos gracias a Dios Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, te damos gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo es nuestras primicias, Señor, porque tú lo has resucitado, Padre, de entre los muertos, Señor, y por Cristo, Señor, nosotros somos, Señor, el fruto, Señor, que viene detrás de las primicias, Padre. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, porque necesitamos mucha ayuda, Señor, para poder, Señor, parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor, y síguenos ayudando, Señor, síguenos guiando, Señor, para que día con día, Señor, podamos, Señor, hacer morir nuestra voluntad, Señor, y la voluntad tuya, Señor. Crees que nosotros, Señor, por tu voluntad, Señor, tus pensamientos para la humanidad son de bien, Señor. Te damos gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Bendice a los que no pudieron estar aquí presentes, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Y te damos gracias por sus vidas, Padre. También bendice, Padre, a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.